Los temas mencionados en el título están íntimamente relacionados, por lo que parece una buena idea encararlos de forma simultánea, de modo conceptual, en un documento y después detallar cada uno de forma más elaborada en documentos independientes. Muy bien. Al representar un vector en un sistema de coordenadas, utilizamos los vectores base, que definen la base en ese sistema, en general ortogonales, es lo primero que se estudia, y constantes, o sea, el vector R, por ejemplo, representado como X por un versor Y, más Y por un versor J, más Z por un versor K, donde X y Z son valores escalares en realidad, o factores de escala, e Y, J, K son los vectores base o versores. En general es conveniente trabajar con la notación indicial para simplificar las ecuaciones, por eso renombramos las componentes como X es X1, Y es X2 y Z es X3. Y en este caso le ponemos superíndices para mostrar la contravariancia respecto de los vectores base. Por ejemplo, si Y es E1, J es E2 y K es E3, la ecuación queda escrita de esta forma. La componente escalar tiene un superíndice y la componente base tiene un subíndice. Y de esta forma representamos el vector R. Al poder utilizar superíndices y subíndices en notación inicial podemos simplificar enormemente la ecuación y además la podemos extender a cualquier número de coordenadas. O sea que R vector es X super Y multiplicado por E sub Y. Este tema está descrito en el documento A4, concepto de componentes covariantes y contravariantes, revisión 1. Bien, en la figura 1 se representa el vector R en rojo, acá lo tenemos indicado, en un espacio de 3 dimensiones. Se acostumbra a decir, en este caso, sumergido o embebido, como sinónimo de representado. Sumergido o embebido es más una representación matemática que física, pero bueno, lo comentamos aquí al pasar. De manera formal se dice que el vector R está en R3, o sea, en este caso es un espacio de 3 dimensiones. R3 simboliza los números reales en 3 dimensiones. En el mismo gráfico se muestra una superficie esférica, que es el lugar geométrico de todos los puntos en que el módulo de R, ρ, es constante. Por ejemplo, si R coincide con el radio de la esfera, en este caso lo llamamos ρ y es constante. Al extender el concepto a funciones de cualquier número de variables se habla de variedad. De este modo, una línea es una 1 variedad, una superficie es una 2 variedad y así sucesivamente. Variedad es un término utilizado por Riemann al describir su geometría para poder generalizarla a cualquier número de dimensiones. Entonces no podemos estar aclarando si es una superficie, si es un volumen, se habla genéricamente de variedad. Y el número indica en qué cantidad de coordenadas estamos trabajando. Ahora bien, sobre la superficie de la esfera podemos construir otro sistema de coordenadas que permita representar otros vectores. Por ejemplo, podemos utilizar coordenadas esféricas, donde los vectores base van a ser E sub ρ, E sub θ y E sub φ, como se indican acá. El E sub ρ tiene la dirección del vector coincidente con el radio. E sub θ va a ser tangencial a la superficie, en este sentido, por ejemplo, en el sentido ecuatorial podría ser, y E sub φ en el sentido del meridiano. Sin embargo, si el módulo R es constante, solo se pueden representar objetos embebidos en 2 dimensiones. O sea, si yo voy a utilizar este sistema de coordenadas, pero ρ es constante o el módulo de R es constante, no voy a poder representar un vector que esté fuera de la esfera, fuera de la superficie de la esfera, o más exactamente, fuera del plano tangente a la superficie de la esfera. Esto lo comentamos ahora al pasar y lo vamos a aclarar en un poco más de detalle. Si R no es constante, por ejemplo, indicamos acá con delta E sub ρ, un cambio del módulo de ρ, se puede construir un sistema ortogonal en R3. O sea, insisto nuevamente, si ρ es constante, estaríamos trabajando en R2 en un plano tangente a la esfera. Y si R no es constante, estaríamos trabajando en el espacio, equivalente al sistema cartesiano basado en X, Y, Z.
Ahora bien, los vectores E sub tita y E sub phi son tangentes a la superficie de la esfera en el punto representado por el vector R. Sin embargo, del mismo modo que la tangente a una curva en un punto es una recta, para el caso de una superficie, ambos vectores representan un plano tangente, como mostramos acá en la figura 2. Este es un plano tangente. Es importante aclarar que los vectores no están sobre la superficie curva, sino sobre el plano tangente a la curva. Y aparte es importante aclarar acá que no ocurre como en el caso de las coordenadas cartesianas, donde los vectores base I, J y K son válidos para todo el espacio. En este caso los vectores E sub tita y E sub phi valen para un punto. En cuanto cambiamos de punto cambian los vectores. En la transformación de coordenadas cartesianas a cartesianas tiene validez global, porque cualquier transformación que yo haga vale para todo el espacio. Pero de cartesianas a cualquier sistema curvilíneo, como son las esféricas, solo tiene validez local, ya que los vectores base cambian de un punto a otro. Insisto en este tema, que es la base de lo que vamos a ver. El plano tangente es único en el punto A. Si ahora el vector R cambiara de posición a otro punto como el B, el plano tangente sería otro. Al conjunto de planos tangentes se denomina espacio tangente. Esto evidencia que al cambiar el punto considerado cambian los vectores E sub tita y E sub phi, como dijimos anteriormente. Esto evidencia que al cambiar el punto considerado cambian los vectores E sub tita y E sub phi. Esto es una diferencia importante con respecto al sistema de coordenadas cartesianas, donde los vectores base permanecen constantes para cualquier punto del espacio. Y es por ese motivo que al derivar un vector en coordenadas cartesianas, la derivada de los vectores base no se toma en cuenta porque son nulas. En muchos problemas físicos se necesita analizar el cambio de un vector sobre una trayectoria determinada, por ejemplo en la determinación de la curvatura de una variedad, lo que implica analizar el cambio de un vector como el R sobre la variedad considerada. En el documento Introducción a la curvatura vimos que la derivada del vector tangente nos da una idea de la curvatura. Ya la derivada no es de un vector tangente, sino de un plano tangente. En este caso para dos dimensiones. El cambio de vector de una posición a otra para determinar una curvatura se conoce como desplazamiento o transporte paralelo. En realidad el transporte no va a ser paralelo, sino lo más paralelo posible. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. En general este transporte se realiza sobre una línea geodésica, que es la línea que tiene la distancia mínima entre dos puntos. Por ejemplo, en el caso de la Tierra estamos acostumbrados a ver paralelos y meridianos. Bueno, los meridianos son la distancia mínima entre los polos, o la máxima según de qué lado estamos pegando la vuelta. Podemos encontrar líneas entre dos puntos que tengan distinta longitud. Cuando esa longitud es la mínima o la máxima, se dice que es una línea geodésica. Volviendo al tema, para interpretarlo vamos a trabajar sobre una curva plana. En la figura 3 se muestra una curva plana y el transporte de un vector, tau sub 1 de la posición A a la B. Este es el vector tau, tangente en el punto A, es el vector tau, tangente en el punto B. En este caso el transporte paralelo se ve claramente. Estamos refiriéndonos a transportar paralelamente el vector tau sub 1 a la posición B. Entonces, al hacer este transporte, podemos medir la diferencia entre los dos vectores, entre el tau 1', que es este que está representado en línea punteada, al vector tau sub 2. Este delta t nos va a representar la derivada de este vector con respecto a algún parámetro. Una vez trasladado, se compara su posición y su magnitud con el nuevo vector. La diferencia se muestra acá como tau sub 2 menos tau sub 1, o sea, delta t. Se puede demostrar que esta diferencia está relacionada con el grado de curvatura y es proporcional al área debajo de la curva, lo cual es bastante evidente porque el área debajo de la curva está determinado por el vector posición de A a B. Los vectores tau 1 y tau sub 2 se han elegido tangentes a la curva en los puntos A y B, aunque se podría haber elegido cualquier otro vector, no necesariamente el tangente. Lo que importa es medir el cambio que tenemos en un vector al cambiar de posición. Por ejemplo, podríamos haber tomado un vector con un ángulo determinado de 30 grados. Si encontramos la manera clara de explicar con qué criterio estamos moviendo el vector de A a B, entonces también podemos medir la curvatura. El criterio podría ser, por ejemplo, como se indica en la figura,
un vector como el B1 que forma un ángulo de 30 grados con el tangente. Entonces, en el punto B buscamos el mismo vector, B2, que forma 30 grados con el tangente. Además, habría que especificar acá de antemano qué criterio empleamos, si estamos hablando de un vector a módulo constante o no. Bueno, esto es como para ver el concepto de lo que sería el transporte paralelo. Se recomienda leer el documento A10, Introducción a la curvatura, donde hay ejemplos prácticos de vector tangente para medir la curvatura. Del mismo modo, veremos que la condición para obtener un transporte paralelo a una variedad n-dimensional es que la derivada del campo vectorial sea nula, la derivada sobre una geodésica. Si retomamos el caso de la variedad bidimensional, podemos considerar el cambio de un vector calculando su derivada respecto a la variedad. Si el vector está representado en coordenadas cartesianas, tenemos que diferencial de R es diferencial de X por Y, diferencial de Y por J, diferencial de Z por K. Pero no ocurre lo mismo con las coordenadas esféricas, porque los vectores base cambian de punto a punto. Para el caso de dos dimensiones, para simplificar las ecuaciones, un vector cualquiera en el plano tangente en un punto se puede representar como X tita por E sub tita más X phi por E sub phi, donde X tita y X phi representan las componentes escalares de los vectores base, E sub tita y E sub phi. De hecho, la diferencia entre el vector A en el segundo punto y el primero no está definida. Esta diferencia no se puede establecer como hicimos en el caso de una curva, porque los dos vectores están en diferentes planos tangentes, entonces no lo podemos comparar. Para compararlo tenemos que compararlo con un criterio, y ese criterio va a surgir de encontrar la derivada del vector al moverse del punto A al B, y es lo que estamos expresando a continuación. La derivada del vector A es la derivada de X tita por E sub tita más X tita por la derivada de E sub tita más la derivada de X phi por E sub phi más X phi por la derivada de E sub phi. O sea, la derivada de xy E sub i, xy de sub i. La derivada de los vectores base, indicada en el segundo término de la ecuación 2, implica calcular todas las derivadas relacionadas al cambio respecto de todas las coordenadas involucradas. Es decir, si E sub j corresponde a la derivada del vector r con respecto a la trayectoria s, como vimos en coordenadas curvilíneas, esto implica que la derivada de E sub j con respecto a s es la derivada segunda de r con respecto a s dos veces. Y a partir de la ecuación 1 podemos escribir que la derivada de sub j respecto a s corresponde a la derivada segunda de r respecto a s, repito, y corresponde a la derivada segunda de xk e sub k con respecto a i y con respecto a j. Ahora, si sobre un plano tangente representamos un vector como el A, podemos decir que esta derivada segunda representa las componentes de un vector que se simboliza para comprimir la ecuación como gamma super k sub ij. A estas gamma, que en realidad no es un valor, sino son varios valores, 9 en este caso, se denominan símbolos de Christoffel. El símbolo de Christoffel no es un tensor y representa la componente escalar de los nuevos vectores E sub k. El superíndice k es el índice de sumatoria y los subíndices ij representan los índices de las derivadas parciales y como tal son intercambiables, o sea, puedo escribir ij o ji, que es lo mismo. Volviendo a la ecuación 2, la derivada de un vector base respecto a una trayectoria determinada se expresa como, genéricamente, derivada de un vector a con respecto a xn, como derivada parcial de xk con respecto a xn más el símbolo de Christoffel de xy por e sub k. Y se denomina extensión del vector o derivada covariante y se simboliza como nabla sub n del vector a, o como se indica acá entre paréntesis. Es la derivada covariante de un vector o tensor obtenida por derivación de un vector o tensor y es también un vector o tensor. La derivada covariante, no el símbolo de Christoffel. La derivada covariante establece una relación entre los puntos involucrados que se denomina conexión afín. El concepto de afín surge de la afinidad entre dos espacios vectoriales
y es un tema que se va a tratar en detalle en otro documento. El último comentario es que la derivada covariante coincide con la derivada parcial cuando estamos trabajando en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. O sea, cuando los vectores base son constantes, la derivada covariante coincide con la derivada parcial. Bibliografía empleada. Estos temas se tratan en detalle en otros documentos que vienen a continuación. Gracias por todo.